Seguimos hoy hablando con Enrique Valdecantos sobre su último libro, El método Wyckoff, en esta ocasión aplicando los principios del inversor estadounidense sobre un ejemplo del mercado real. Hola Enrique, en nuestra última conversación exponías los principios teóricos de la metodología de Wyckoff. ¿Podríamos ver un ejemplo real? He cogido el gráfico del futuro del mini SP de Chicago, precisamente desde finales del 2007 hasta 2009-2010. He cogido ese periodo precisamente porque tenemos un techo de mercado, el techo que hubo en el 2007, y un suelo de mercado después del momento de crisis, los finales de 2008 y principios del 2009. En el techo, en el finales de 2007, podemos ver una fase de distribución muy noble, muy sana, y cómo el precio en un momento dado rompe esa fase de distribución con el deslizamiento del hielo y luego se produce el back. Después que el back, lo interesante de todas maneras es ver cómo el deslizamiento del hielo se hace con una vela de rango amplio, cierres mínimos y el volumen creciente. Y el back se produce, como hemos dicho antes, con velas de rango estrecho y poco volumen, lo que nos está diciendo que la demanda ya no tiene ningún tipo de fuerza. Luego viene todo el periodo de crisis, las grandes caídas, y llega un momento en que llegamos a los mínimos de finales de 2008, 2009, y ahí vemos una vela muy importante que es el volumen de parada. Hay que recordar que en aquellos tiempos era cuando más pánico y más miedo había en los mercados, pero era precisamente cuando el profesional estaba aprovechando para comprar. Recuerden aquellos momentos que parecía que el mundo se venía abajo. En cambio estamos viendo que era el suelo de mercado, pero el volumen de alguna manera ya nos lo estaba diciendo. No fue de todas maneras el mínimo total, luego hubo una especie de latigazo, que es el sprint que hemos comentado, pero el sprint, aunque produjo unos mínimos temporalmente, terminó recuperando la base o la zona de soporte que marcó el volumen de parada, luego realizando el test que hemos hablado, que nos demuestra que ya no hay ningún tipo de presión vendedora, hasta que al final hace el salto del arroyo, salta por encima del proceso de acumulación, luego realiza el back y luego empieza la subida tan espectacular que todos conocemos desde aquellos años y que de momento todavía sigue presente. Bien, este es solo un ejemplo y además es probablemente un buen ejemplo. Hay a veces gráficos que se expresan de una manera no tan noble, hay otros que sí que se expresan incluso de manera más noble, pero bueno, es solo un ejemplo. Y ya para terminar, a modo de conclusión, ¿cuáles son las ideas básicas, en tu opinión, con las que deben quedarse los operadores interesados en iniciarse en la metodología Wyckoff? Lo primero, que lo que hemos hablado, que al final los mercados financieros, el precio de los activos financieros se mueve en última instancia por la actividad del dinero profesional, es decir, son sus maniobras, el gran capital, lo que va a hacer que la oferta y la demanda se desequilibre, que se produzcan los procesos de acumulación y distribución y por lo tanto el precio se desarrolle. La segunda es que nosotros como pequeños inversores no podemos pretender ser más listos que los grandes profesionales. Nuestra ventaja operativa dentro de lo que es el método Wyckoff es esperar a que el profesional primero se posicione, aprender o intentar aprender a leer las huellas que deja tanto en el precio como en el volumen y luego simplemente intentar posicionarnos en su misma dirección. Hemos visto, por lo tanto, algunos conceptos que son importantes. El concepto de acumulación o distribución. Hemos visto también, a grosso modo, las tres leyes que rigen los mercados financieros, según Richard Wyckoff. Recordemos la ley de oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. No obstante, es importante que entienda, en cualquier caso, que el método Wyckoff no es el santo grial. O sea, es simplemente una manera de analizar el gráfico. Y luego, que el éxito en el trading, si podemos definir lo que es el éxito, que puede ser ganar dinero en los mercados, depende de tres patas fundamentales. Una, efectivamente, puede ser el conocimiento del mercado, que en nuestro caso es la metodología de Wyckoff. Pero luego está la gestión emocional, que no los podemos olvidar, lo que llamamos mucho el psicotrading, y luego, por encima de todo eso, lo que es la gestión monetaria. Sin esas tres patas, por mucho que sepa de metodología Wyckoff, no conseguirá profundizar o ganar en los mercados financieros. Por lo tanto, démosle a la metodología Wyckoff su espacio. Es una metodología muy interesante para analizar el mercado, muy útil, muy operativa, muy sencilla en cuanto a sus fundamentos, pero no es el santo grial. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias de nuevo, Enrique Valdecantos, por atendernos y hasta la próxima.